Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Le queremos invitar para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos esta transmisión con el reporte de nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Roberto, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Lo primero es la foto de la situación, la que nos muestra cómo los casos globales de COVID-19 en todo el mundo, confirmados por la Organización Mundial de la Salud, alcanzaron este miércoles los 4.760.000, mientras que los fallecidos superan ya los 317.000. Lo bueno es que 1.900.000 personas ya han superado la enfermedad. No obstante, la cifra de nuevos casos diarios, que desde hace más de un mes parecía estabilizada en alrededor de 80.000, va en aumento, de modo que el martes se superó por primera vez la barrera de los 105.000 contagiados en una sola jornada. América es la región más afectada al registrar 2.100.000 infecciones, seguida de Europa con 200.000 menos, y Oriente Medio, donde continúa la escalada de los últimos días y ya se contabilizan un total de 360.000 afectados. Estados Unidos se mantiene como el país con mayor número de casos, con 1 de cada 3 en todo el mundo, seguido de Rusia, Brasil, Reino Unido y España. Preocupa también la situación de países como India o Perú. El país asiático ya ha superado la barrera de los 100.000 casos en su territorio, y el americano con toda probabilidad lo va a hacer antes del fin de semana. Hoy hemos amanecido ya con el final de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, que ha terminado con el compromiso de que su gestión de la pandemia va a ser examinada cuando la crisis sanitaria remita. El texto, presentado por la Unión Europea junto a países como México, Australia, Japón, Rusia, India o Brasil, pide revisar, entre otros puntos, las acciones de la OMS, sus respuestas en el tiempo durante la pandemia y sus recomendaciones a la hora de prevenir, hacer preparativos y mejorar la capacidad de respuesta. En los 2 días de la Asamblea, los ministros de Sanidad o equivalentes de todos los Estados miembros han destacado la gravedad de la crisis sanitaria y en general han dado su apoyo expreso a la labor coordinadora de la organización, con la destacada excepción de Estados Unidos. La resolución final reclama igualmente que haya un acceso oportuno y sin trabas de todos los países a los futuros tratamientos, vacunas y otras tecnologías que se descubran para combatir la COVID-19. Sin embargo, Estados Unidos, que es uno de los países donde la investigación de una posible vacuna está más avanzada, ha señalado que la cesión de estas tecnologías debe ser voluntaria y temporal. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana en Coronavirus, la pandemia, hablamos de los cuidados paliativos en la era de COVID-19. ¿Qué tan indispensable se ha vuelto esta disciplina para tratar a pacientes por COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez así nos lo explicaba. Paliar es mitigar, y en el campo de la medicina, los cuidados paliativos son precisamente todo ese conjunto de estrategias terapéuticas, pero también estrategias de acompañamiento, de psicoterapia, tendientes a que el paciente se sienta bien. Y cuando hablamos de que el paciente se sienta bien, esta parte es independiente del pronóstico
que un paciente pueda tener a corto, mediano o largo plazo para su salud y para su vida. Un paciente puede tener, por ejemplo, una patología que no es grave en términos de afectar o de ser un mal pronóstico para la vida. Sin embargo, puede ser una patología que genera mucho dolor y ahí hay que intervenir para que el paciente no tenga dolor. De igual manera, la forma en la que un paciente percibe lo que está ocurriendo con su patología, el impacto que está generando esa patología, es básico, porque hay personas que pueden sufrir mucha ansiedad o mucha depresión, incluso con patologías que tienen buen pronóstico. Y de igual forma hay que intervenir para lograr mitigar esa depresión o esa ansiedad. Y hay personas que teniendo patologías que tienen mal pronóstico a mediano, a largo plazo, por ejemplo, adicional a esto, tienen mucho dolor, tienen falta de apetito, sufren depresión, sufren ansiedad, están muy preocupados por su entorno familiar, por los hijos pequeños que pueden quedar en desamparo, etc. Y todo eso se tiene que abordar de una forma integral para que el paciente esté y se sienta mejor, porque además la forma en que un paciente se siente impacta en términos de la evolución de la enfermedad. Un paciente deprimido es un paciente que puede tener una evolución más tórpida de una enfermedad. Así es que hay que atender todas esas esferas. Si las atendemos adecuadamente, tenemos en el paciente a un aliado y el paciente siente que tiene en el sistema de salud a un aliado y entonces la conjunción de esos esfuerzos resulta mejor en términos de el pronóstico de la patología. Hay muchos estudios que demuestran que la depresión puede influir negativamente sobre el sistema inmunológico. Hay pacientes que después de un estado depresivo profundo o de ansiedad pueden tener infecciones como herpes zóster. El herpes zóster es causado por un virus, el mismo virus que causa la varicela, y hay muchos estudios que demuestran que los estados depresivos pueden reactivar un herpes zóster latente que ha estado ahí por muchos años y que nada más ha esperado a una inmunosupresión que seguramente tuvo que ver la depresión en ese estado inmunosupresivo. En Brasil, nuestra compañera Flavia Peixoto nos presenta el más reciente informe en la actualidad, lo que está ocurriendo en este país de cara a la pandemia por COVID-19. Adelante, Flavia, te escuchamos. Hola, Belén, un gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio del Canal 44. Los casos de coronavirus en Brasil ya son casi 272,000. Las víctimas fatales son casi 18,000. Es el país con el cuarto mayor índice de infectados en el mundo. Ayer hubo el anuncio de 1,179 muertes, un récord, a pesar que el total anunciado nunca es de muertes que ocurrieron solamente en un único día. Hasta el momento se recuperaron 39% de los infectados. Esta mañana ha sido divulgado un nuevo protocolo para el uso de la hidroxicloroquina y de la cloroquina en pacientes con el COVID-19. Las medicaciones que estaban autorizadas solamente en casos graves están ahora liberadas para el uso al comienzo del contagio. A pesar de la polémica alrededor de las medicaciones, son utilizadas también en Rusia, que tiene más casos de infectados que Brasil, pero menos muertos por la COVID-19. Incluso China ha suministrado la hidroxicloroquina a Rusia. Por otro lado,
La Sociedad Brasileña de Infectología reafirma que no recomienda estas medicaciones por posibles efectos colaterales. Sin embargo, el presidente Bolsonaro habla siempre que el paciente tiene el derecho de elegir si usa o no. Respecto a la situación de la política en medio a la crisis del coronavirus, ahora Bolsonaro dice que va a mantener como ministro de la Salud un general del ejército experto en logística que asumió la pasada semana, luego que cayó el segundo ministro de la Salud desde que empezó la pandemia en el país. En la economía sigue la ayuda emergencial, especialmente a los trabajadores informales y desempleados. Algunos consiguen rápidamente la ayuda, pero otros enfrentan dificultades con el sistema y la burocracia. Así como ocurre con los créditos a las pequeñas empresas, muchas cierran a lo largo del aislamiento social. Este es mi reporte desde Brasil para Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. Los pacientes graves por COVID-19 tienen derecho a recibir tratamiento para combatir el dolor. Toda persona diagnosticada con una enfermedad grave que presente síntomas que le producen dolor debe recibir cuidados paliativos. Así lo dictan las normas oficiales de los derechos de los enfermos. Las personas con problemas médicos complejos, por ejemplo, alguien que ha recibido un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, diabetes o cáncer y que tienen tratamiento, deben recibir cuidados paliativos. Con la aparición del nuevo coronavirus, también se suma a la lista de los padecimientos que requieren un equipo multidisciplinario para el manejo del dolor y la pérdida, explica el director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor, Patrick Pendavis Hexner. Con respecto al manejo de cuidados paliativos en pacientes de COVID, el protocolo es el mismo, ¿no? El protocolo es el abordaje del paciente, el control de sus síntomas, que se ha identificado que tienen altas prevalencias, el dolor, la disnea, el delirio, la tos severa. Estas enfermedades graves como la COVID-19 con frecuencia ocasionan problemas emocionales, espirituales y sociales que requieren más que lo que el equipo médico puede proporcionar. España, Italia, Argentina, El Salvador, entre otros países, han creado su propio manual para el cuidado de los pacientes con coronavirus. El especialista en medicina del dolor, Patrick Pendavis Hexner, explica qué tipo de medicamentos otorgan a los pacientes graves por COVID. Los pacientes con COVID presentan un tipo de dolor que nosotros llamamos nociceptivo somático en su grandes rasgos. Significa que es un dolor corporal, usualmente en todo el cuerpo generalizado, y nosotros utilizamos fármacos como los opioides, ¿no es cierto? Y por ejemplo la morfina es muy utilizada porque a la vez de manejar el dolor también nos ayuda a controlar la sensación de falta de aire. Y la morfina nos ha ayudado bastante. Recordó el especialista que la medicina paliativa también es para los enfermos graves ingresados en los hospitales, que después del triage realizado en los mismos, no sean candidatos a ingresar en una unidad de cuidados intensivos, pero se encuentren con una carga sintomática grave, que requieran de una atención paliativa que alivie sus síntomas y el sufrimiento, informó Rocío López Fonseca. Viajamos a Canadá, donde nuestra compañera Silvia Méndez, periodista independiente, nos actualiza las noticias en torno a lo que está ocurriendo en este país. Silvia, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Belén? Amigos de Canal 44. En su historia reciente, Canadá ha mostrado en diferentes maneras su participación y solidaridad internacional. Ahora, junto con otros países, incluidos Estados Unidos, Japón, Reino Unido y el conjunto de los 27 miembros de la Unión Europea,
Canadá apoya una investigación sobre la respuesta a la crisis del coronavirus sin la Organización Mundial de la Salud. Junto con Francia o Alemania, Canadá ha llamado a la cooperación para hacer frente al virus. Y esta semana, Health Canada autorizó los primeros ensayos clínicos en la búsqueda de una vacuna en contra del COVID-19. Estos estudios serán realizados por un equipo de investigadores de Halifax, en Nueva Escocia. Al momento, hay más de 80,000 casos confirmados o probables. El COVID-19 se ha cobrado más de 6,000 vidas canadienses y, por supuesto, estas cifras son las que impulsan al rápido desarrollo de una vacuna contra el virus. Pasando a otras cosas, la relación entre Canadá y México vive momentos interesantes. El año pasado, más de 27,000 trabajadores agrícolas temporales mexicanos llegaron a Canadá. Actualmente, para asegurar el abasto alimenticio del país, ya están aquí 14,000 trabajadores. Y esta cifra podría aumentar dependiendo de las condiciones sanitarias, tanto en México como en Canadá. Ahora bien, Juan José Gómez Camacho, embajador de México en Canadá, asegura que las negociaciones para avanzar con el programa de trabajadores agrícolas temporales en tiempos difíciles son un testimonio de la fortaleza de la relación entre ambas naciones. Pero, por otro lado, Canadá y la Unión Europea enviaron esta semana cartas al gobierno mexicano planteándole su preocupación por la política de confiabilidad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, porque, dicen, pone en riesgo inversiones y proyectos de energía limpia del orden de los $400 millones. Se trata de una inusual intervención diplomática de algunos de los aliados más cercanos a México. Para finalizar, el gobierno de Justin Trudeau asegura que hará efectiva su promesa de proporcionar $50 millones en asistencia internacional, esto en respuesta a la crisis del COVID-19. Hasta aquí mi informe. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicaba esta semana por qué un paciente por COVID-19 en etapa aguda debe recibir atención especial, pero no solamente el paciente, sino también los familiares, el entorno de alguien que hoy por hoy está luchando por su vida. Recordemos que COVID-19 es una enfermedad aguda. Entonces luego tenemos la idea de que los cuidados paliativos son más reservados para las enfermedades crónicas. Luego también en ocasiones tenemos el concepto de que son para las enfermedades crónicas en fase terminal, y todo eso es falso. También muchas enfermedades agudas requieren de cuidados paliativos y muchas enfermedades crónicas no necesariamente en estado terminal. En el caso de COVID-19, recordemos que hasta el 50% de quienes tienen COVID y particularmente COVID grave o crítico son personas con comorbilidades como diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, obesidad, por ejemplo. Hay personas cuya enfermedad de base o preexistente es cáncer o alguna enfermedad reumatológica que causan dolor, por ejemplo, dolor físico, dolor somático, que también causan dolor espiritual. Y la ansiedad, la preocupación de tener una enfermedad que se adiciona, en este caso COVID, y que sabemos puede llegar a generar una letalidad de hasta el 10%, 6.7% promedio global. Eso incrementa la ansiedad, incrementa las preocupaciones. El equipo debe ser multidisciplinario. Por supuesto, juega un rol fundamental el infectólogo, el médico intensivista, el neumólogo, sí, pero también el paciente necesita atención a su esfera mental, a la del dolor, y luego algo que es muy importante. Esa atención también debe ser para su entorno. La familia está sufriendo de igual forma, con mucha ansiedad, con mucha preocupación sobre lo que puede ocurrir. Cuando el paciente está hospitalizado,
por motivos también sanitarios en las áreas de COVID, está prohibido la visita por el riesgo que representa para los visitantes en este caso. Y entonces, el no tener contacto frecuente con mi paciente que puede estar grave, eso es preocupante de un lado y de otro, claro, para el paciente y también para su familia. Ahí se han encontrado estrategias en las que se puede paliar también un poco esa ansiedad, esa preocupación, utilizando las tecnologías de la información, utilizando dispositivos que permitan al menos una breve comunicación diaria para que, adicional a la información que le está brindando el personal médico al familiar o la familiar que está pendiente de su enfermo, pues también el haber visto a mi paciente que está estable, que va mejor, que me habló, que me dijo, eso tiene un gran valor, claro, en el campo de la medicina, para uno y para otro, claro, para la familia y para el enfermo. Todos los profesionales de la salud debemos estar preparados para brindar cuidados paliativos, porque no siempre vas a tener a un paliativista, como coloquialmente se les dice, o a un anestesiólogo especialista en dolor, pero sí debes tener las nociones elementales para brindar, por ejemplo, número 1, analgesia oportuna y de calidad. No debe haber dolor. Los hospitales deben ser libres de dolor en la medida de lo posible. Por ejemplo, otro de los aspectos básicos en cuidados paliativos es el paciente no debe sufrir frío, sobre todo el paciente en estado terminal, no debe evolucionar a una desnutrición extrema, no debe padecer falta de apetito, eso es básico. El paciente no debe sufrir de extrema dificultad para respirar. Es muy lamentable que un paciente que tiene criterios para intubación endotraqueal no esté intubado y esté sufriendo de una dificultad respiratoria desesperante. Y todos esos detalles son parte de los cuidados paliativos. En el caso de dolor, medicamentos. Efectivamente, hay una gama de analgésicos extensa, desde analgésicos comunes que se utilizan en la cotidianeidad, pero también analgésicos opiáceos, morfina, por ejemplo, buprenorfina en parches, que antes se tenía cierta reticencia en algunos lugares en el mundo, en algunos países, por ejemplo, para la utilización de infusiones de morfina. No, hoy por hoy es una realidad, debe ser un fármaco cuya presencia en los hospitales no puede faltar. El dolor posquirúrgico es algo que debe atenderse puntualmente, es parte de la buena recuperación de un paciente después de una cirugía, y el dolor puede influir negativamente en esa buena evolución que se espera. Entonces, Belén, sí, son fármacos, por una parte, son nutrición adecuada, por otra parte, pero también son procedimientos. Decía, por ejemplo, el caso del paciente que se está ahogando por la dificultad para respirar. No, eso no hay que permitirlo, no hay que permitirlo. Y por otro lado es todo el acompañamiento del paciente y de su entorno. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más.
Estamos de regreso recordándole las formas de hacer contacto @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. El costo económico por tratarse de COVID-19 es alto, especialmente para aquellos que no tienen seguro de gastos médicos. Esto representa un problema económico para las familias. Hay quienes prefieren no reportar sus síntomas, según una encuesta realizada en Estados Unidos. De necesitar atención médica en cuidados intensivos por complicaciones de la COVID-19, el costo podría superar los $30,000 en Estados Unidos, de acuerdo con el sector asegurador. Justo en este país, que ocupa el primer lugar en contagios y que acumuló más de 92,000 muertos por COVID-19, hay 28 millones de estadounidenses sin seguro de gastos médicos. En la Unión Americana, el sistema de salud depende en gran medida del seguro privado. Además, un aumento en el desempleo también tendría un impacto en el nivel de gastos de salud, porque el seguro está vinculado con el trabajo. De acuerdo con las compañías aseguradoras, las firmas de seguros acordaron con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, renunciar a todos los compagos que implican las pruebas de coronavirus y extender su cobertura para el tratamiento. Incluso en una encuesta realizada por Gallup, 14% dijo que en caso de tener fiebre y tos seca que tengan ellos o un familiar, evitarían buscar atención médica debido a la falta de capacidad para pagarla. En México, el costo promedio por tratar a un paciente con COVID-19 en el sector privado asciende a $416,000, equivalente a $17,540. Sin embargo, el número de días y la gravedad de cada persona difieren. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que el caso con mayor indemnización por parte del sector fue de $15.4 millones, informó Elizabeth Ortiz. Nuestra compañera Ana Romero nos informaba esta semana desde Perú. Ella es periodista de la Universidad San Martín de Porres en Perú. Adelante, Ana, te escuchamos. Buenos días, Belén. Buenos días, México. Hoy se cumplen 66 días del estado de emergencia y las cifras de infectados se han incrementado. Estas ascienden a 99.483 personas que han dado positivo y se han reportado 2.914 fallecidos. El presidente Martín Vizcarra anunció que se sienten tranquilos porque en las próximas 2 semanas se implementarán 1.500 camas UCI. Dijo además que ante el incremento del precio de los medicamentos durante el estado de emergencia, no permitirá que los empresarios se aprovechen de la desgracia del país. Por ese motivo, el Ejecutivo incluirá a la lista de medicamentos genéricos que se aprobó el año pasado las medicinas que se usan para el tratamiento contra la COVID-19. Es decir, con esta medida, las farmacias y boticas de todo el Perú se verán obligadas a ofrecer al consumidor estos medicamentos como parte de la lista de genéricos. Por otro lado, el gobierno presentará un pedido para que el Congreso le otorgue facultades legislativas a fin de emitir leyes que permitan atender la crisis de los penales a causa de los contagios de coronavirus. Cabe resaltar que el bono familiar universal que ofreció el gobierno a más de 5 millones de hogares será hasta fines de mayo. Y aclaró que los hogares que falten serán atendidos durante la primera quincena de junio. En total, el subsidio de $230 deberá cubrir a unos 6.800.000 familias. Por su parte, Ariela Luna, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, señaló que la entrega del bono iniciará el día de hoy. Cabe resaltar que el presidente estadounidense Donald Trump ofreció a Perú el envío de equipos biomédicos como ayuda frente a la pandemia de la COVID-19. Esta ayuda consistiría en ventiladores mecánicos que estarían llegando la próxima semana. Lo dijo ayer el mandatario peruano en su habitual conferencia de prensa. También explicó que los líderes de los países desarrollados con quienes ha mantenido comunicación están preocupados por el problema de la crisis sanitaria causada por el virus. Desde Lima, Perú, informó Ana Romero para Coronavirus, la pandemia.
El costo económico que ha dejado esta pandemia en los diferentes ámbitos, el económico, el social, el familiar, es alto, es lo que nos decía esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Es la segunda pandemia aparejada a la pandemia sanitaria, la económica, un impacto posiblemente como no hay un precedente en la historia. Se ha dicho que solo las guerras mundiales han generado un impacto mayor que el que ahora está generando COVID-19. Por ejemplo, si habláramos de las pérdidas económicas que ha tenido el sector de la transportación aérea, la aeronáutica civil comercial, estamos hablando ya de aproximadamente 25,000 millones de dólares a lo largo de estos 4 meses. Y por otro lado, algunas empresas transnacionales, sobre todo que tienen mucha presencia en la manufactura en Oriente, por ejemplo la industria electrónica y digital, como la telefonía celular, han tenido impactos que han rebasado ya los 350,000 millones de dólares. Por ejemplo, Apple ha perdido aproximadamente 200,000 millones de dólares. En esa gran proporción de pérdidas se ha situado lo que ha generado la pandemia de COVID-19. Evidentemente, la parte más afectada ha sido la del sector salud. Las estimaciones son que las inversiones en los países, por lo menos los miembros de la Organización Mundial de la Salud, están por el orden de los 800,000 millones de dólares destinados casi exclusivamente a la atención de esta pandemia, en lo relativo a costos de atención a la salud y en lo relativo a costos para el desarrollo de nuevos fármacos, por ejemplo. No se tiene todavía bien cuantificado lo que ha sido la inversión, por ejemplo, para el desarrollo de vacunas que están en curso, pero ahí tenemos pues otra inversión que sabremos más adelante cuál es. Yo hice alguna búsqueda para saber en qué estábamos en este momento y no tuve oportunidad de encontrar algo concreto de cuál haya sido la inversión hasta ahora en lo referente a los 8 protocolos de investigación clínica para el desarrollo de vacuna, que además le ha generado muchos descalabros a los sistemas económicos de los países y particularmente de los países más pobres en el mundo. Para el caso de México, necesitas sumar lo que han sido inversiones en tal o cual rubro para darnos una idea general. Pero, por ejemplo, para el caso del país, la estimación está por el orden de los 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos. Sin embargo, hay que sumar a ello lo que entidades federativas adicionalmente han estado aportando para el control de la pandemia en sus diversos áreas geográficas, municipios, etcétera. Entonces, pues el recuento que vendrá un poco más adelante nos va a impactar seguramente. Si ya en este momento nos está generando un alto impacto, pues seguramente más adelante veremos cuál fue el recuento de los daños desde el punto de vista económico. Pero algo que creo que prevalece como la gran necesidad, la más apremiante en este momento, aparte del control sanitario, es la reactivación de la economía. Ese es el gran tema en estos momentos. Todos los países han pasado por este mismo momento de cómo reactivarla. Hacerlo de manera progresiva es lo ideal, sin perder de vista el control de la pandemia,
porque si ocurriera un rebrote en el momento en que se está reactivando la economía, independientemente de la etapa en la que se encuentre esta reactivación, pues los riesgos son que haya retroceso en la toma de esa decisión tan importante, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha estudiado en todos los países integrantes de la misma cuál es la aportación de bolsillo, así se llama, que hacen los usuarios de los sistemas de salud. Y mira, por ejemplo, para el caso de México, la aportación de bolsillo que hacen los mexicanos es hasta del 30% de la atención médica que reciben, independientemente, ojo con esto, de si están afiliados a un sistema de seguridad social. Es decir, hay gasto de bolsillo hasta para quien es afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE o algún otro sistema, incluso para quien tiene afiliación, por ejemplo, a INSABI, antes Seguro Popular, tienen aportación de bolsillo importante. Se estima que hasta del 30% de los gastos de atención. Incluso quien tiene seguro de gastos médicos, pues habitualmente paga un coaseguro, paga un adicional por la cobertura para esta patología o para otras más, pero el caso más lamentable es el de las personas que sin tener ningún sistema de seguridad social, aun cuando el Estado cubre su atención médica, pues frecuentemente es estar buscando en dónde es la realización de su prueba, estar buscando el hospital para su atención. Bélgica es uno de los países que avanza en materia de desconfinamiento o desescalada de su población ante esta pandemia por COVID-19. Laura Pérez Cejuela, corresponsal de la agencia EFE en Bélgica, así nos informaba. Bélgica sigue aplanando la curva del coronavirus, con una reducción progresiva del número de nuevos infectados, de fallecidos y de ingresos hospitalarios, pese a algún aumento puntual de las cifras. Ha sido el caso en las últimas 24 horas, en las que se han registrado 252 nuevos positivos, 60 más que la víspera, según las últimas cifras publicadas hoy por el Ministerio de Sanidad belga. El número de fallecidos, sin embargo, bajó a 37, mientras que los ingresos en unidades de cuidados intensivos se redujeron a 71, la menor cifra en los últimos 2 meses. En total, Bélgica ha contabilizado hasta ahora 56.236 afectados, de los cuales 1.448 siguen hospitalizados, y el país tiene que lamentar además 9.186 fallecimientos. Así las cosas, la evolución en general positiva permite confiar en que podrá proseguir la retirada gradual de las restricciones que se impusieron a finales de marzo para contener la pandemia. El desconfinamiento en Bélgica comenzó muy tímidamente el 4 de mayo con la vuelta al trabajo en algunas empresas y una semana después reabrieron la mayoría de comercios, entre importantes medidas de precaución como la limitación del número de clientes o del tiempo de compra. Desde entonces están permitidas además las reuniones en casa de hasta 4 personas. Eso sí, tienen que ser siempre las mismas para reducir las posibilidades de contagios. Desde este lunes el país está ya en fase 2. Un peldaño más que ha permitido dar luz verde a varias actividades recreativas en vísperas de un largo fin de semana que comienza hoy festivo en Bélgica. Los belgas pueden ya ir a los museos o a los parques naturales comprando la entrada previamente por internet y con aforo limitado. Pueden desplazarse también a sus segundas residencias dentro del país, aunque las excursiones a localidades turísticas siguen prohibidas para los no residentes. Y más allá del ocio, han reabierto parcialmente las escuelas, aunque solo para algunos cursos. En los aspectos más cotidianos, la mascarilla es de uso obligatorio en el transporte público y el gobierno pide que se mantenga el teletrabajo tanto tiempo como sea posible. El próximo paso, si todo va bien, se dará el próximo 8 de junio con la reapertura de los bares y restaurantes y la evaluación de si puede volver a viajarse al extranjero.
Pese a todo, el temor a un rebrote del coronavirus persiste, por lo que el gobierno belga ya ha advertido de que podría dar marcha atrás en el desconfinamiento si vuelven a aumentar los contagios. Hacemos una pausa, es la última de este programa, regresamos con más. Continuando con nuestro recorrido por el mundo para conocer la situación que por hoy guardan los diferentes países de cara a COVID-19, viajamos a Colombia, en Bucaramanga, y nuestra compañera Pilar Mejía, periodista de Oriente Noticias, nos informa. El presidente de la República, Iván Duque, extendió el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional hasta el próximo 31 de mayo, siendo así de esa manera se reactivan nuevos sectores económicos en todo el país el próximo 1 de junio. Sectores como los museos, las bibliotecas, los servicios domésticos, son nuevos sectores económicos que se empiezan a incluir en esta denominada reactivación económica en toda Colombia, que se está reactivando por fases para poder mejorar la economía en todo el país. De esta manera también quiero comentarles que según el último informe de Migración Colombia, continúan retornando cientos de colombianos a nuestro país, colombianos que estaban atrapados en diferentes países del mundo y que pedían ayuda para poder regresar a Colombia. Según el último reporte de Migración Colombia, son 5.600 personas que han regresado al país en 53 vuelos humanitarios. Una noticia positiva que nos brindó Migración Colombia es que se han aumentado los vuelos humanitarios para poder ayudar a esas personas que están atrapadas en todo el mundo, a esos colombianos que están atrapados en diferentes países del mundo. Y es que pasamos de 2 vuelos humanitarios semanales a 8 vuelos humanitarios, y se espera que en las próximas semanas 2.100 colombianos regresen a Colombia. Colombianos que le pidieron al gobierno nacional regresar a Colombia porque estaban pasando por situaciones críticas en diferentes países del mundo. China, por su parte, no termina de regresar a la llamada nueva normalidad. Han surgido algunos rebrotes en algunas ciudades que han obligado al confinamiento de nueva cuenta de millones de chinos. Nuestro compañero Javier Triana, corresponsal de la agencia AFP en China, nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Continúa en el noreste de China el goteo de nuevos positivos por coronavirus, con 2 nuevos casos que se han sumado este viernes en la provincia de Jilin. El noreste es la zona del país en la que las autoridades sanitarias están encontrando más dificultades contra el virus en estos momentos. En Jilin, en particular, desde hace 2 semanas se han registrado más de una treintena de infectados, aunque en cifras mínimas, como decimos. Pero antes de Jilin fue en las vecinas provincias de Heilongjiang y Liaoning, ahora ya libres del virus, según las cifras oficiales. Además, en esa zona, en comparación con el brote original en la provincia central de Hubei, los contagiados muestran un periodo de incubación más largo y síntomas atípicos, o directamente no muestran síntomas, lo que resulta en contagios en el entorno familiar. Asimismo, los infectados nororientales están portando el virus durante un periodo más largo que de los de Hubei, y los tratamientos están siendo más efectivos en esa zona, donde la proporción de casos graves es menor que en Hubei. Todo esto podría deberse a mutaciones del virus que, de momento, las autoridades sanitarias no han confirmado. Mientras tanto, en Pekín ha dado comienzo este viernes la reunión anual del Legislativo chino, la cita política clave en el país asiático y que supone de alguna forma la representación de la victoria china sobre el virus. Eso sí, las medidas de prevención son muy estrictas y los más de 3.000 diputados tienen que llevar mascarilla. Entre los pocos que van a cara descubierta, el presidente del país, Xi Jinping, reportó desde China Javier Triana para el programa Coronavirus la Pandemia. Esta semana dedicamos un programa especial a hablar de ciencia y tecnología en tiempos de COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos decía cómo estas 2 disciplinas han impactado de manera muy importante en el tratamiento de COVID-19, pero también en la búsqueda de frenar la pandemia y de encontrar la tan ansiada vacuna y los fármacos para tratarla. Pues la ciencia y la tecnología la han acompañado desde siempre.
en diferente nivel, evidentemente, porque de forma progresiva han aparecido grandes avances tecnológicos, científicos y por supuesto que la medicina en su historia de ser altamente empirista hace muchos siglos, poco a poco se ha ido convirtiendo en una disciplina que se apoya en muchas ciencias y en modelos metodológicamente ortodoxos en cuanto al apego al método científico. Entonces, hoy por hoy, la medicina, que es una disciplina arte que está formada por muchas otras disciplinas científicas, toma precisamente todos esos avances para que el ejercicio pleno de esta rama tan humanista sea apegada a estándares científicos y a lo que llamamos evidencia científicamente comprobada. Es de esa forma que ahora pues no podemos decir anecdóticamente o podemos permitirnos que algo se publique cuando no tiene un sustento científico perfectamente documentado. Estas herramientas, que para el caso específico de una pandemia como la que estamos viviendo, han sido muy valiosas. Y si me lo permites, Belén, haría yo varias categorías. La primera de ellas es evidentemente la relacionada con ciencia y tecnología básicas para la descripción del patógeno, en este caso SARS-CoV-2, que se logró describir en tiempo récord, su genoma con todos sus componentes de forma puntual. En menos de un mes se conocía su genoma. Dentro de esa misma categoría, la investigación básica que orienta hacia la respuesta que tiene el ser humano al patógeno desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista de otras cascadas de respuesta molecular, como la relativa a la coagulación de la que hemos hablado en diversos momentos. Todo esto forma parte de la investigación básica y que evidentemente requiere de elementos de ciencia y de tecnología. La segunda gran categoría, esos métodos que existen con propósitos de identificar factores de riesgo, asignar puntajes a esos factores de riesgo y de esa manera predecir en qué porcentaje un paciente tiene posibilidades de sobrevivir y también el riesgo de fatalidad. Ese es solo un ejemplo. Existen muchos más relacionados con la aplicación de las tecnologías a aspectos estrictamente clínicos. Y bueno, ¿qué decir de toda la investigación clínica que viene desarrollándose para la búsqueda de un fármaco o de una vacuna? Esa es la parte clínica, segunda gran categoría. La tercera gran categoría es la del monitoreo de la dinámica de esta pandemia y que es aplicada a muchas epidemias o pandemias que puedan ocurrir y esperemos que no ocurra ni una más. En ese sentido, la forma de georreferenciar utiliza mucha tecnología, es decir, ahora podemos saber perfectamente en qué lugares están ocurriendo casos en tiempo real y actuar en consecuencia. Podemos saber en tiempo real qué lugares tienen más alta densidad de población, de movilidad. Podemos saber en tiempo real cualquier fenómeno, casi cualquier fenómeno demográfico que puede impactar al desarrollo de la epidemia, de la pandemia. Lo hemos comentado en diversos momentos. Por ejemplo, Google tiene herramientas diversas que nos permiten
ver lo relativo a mayor tráfico en una zona metropolitana, mayor movilidad de las personas, etc. Y la última gran categoría, por supuesto, de cada una de estas derivan una cantidad enorme de aspectos que seguramente tendremos oportunidad de comentar a detalle. La cuarta gran categoría son las tecnologías de la información y la comunicación, que aunadas, por ejemplo, al campo clínico, al campo de la investigación clínica, nos permiten compartir una gran cantidad de información científica, académica, que se va generando día a día con relación a este tema. No hay en este momento una enfermedad infecciosa en la historia de la humanidad que haya generado tantas publicaciones científicas en el tiempo que lleva esta pandemia, que son 5 meses. Ninguna. Evidentemente, VIH en su momento, en el año de 1981 y de ahí en adelante, pues ha generado impensable número de artículos y de publicaciones científicas, pero visto en el tiempo que lleva esta pandemia y de esa forma comparativa, esta pandemia ha generado publicaciones las que queramos. Ya aparecen las primeras publicaciones de una de las vacunas que están entrando a fase clínica, que forma parte del protocolo conocido como Moderna, que parece que lleva un buen nivel de avance. Ya han aparecido múltiples publicaciones sobre fármacos con utilidad en pacientes graves, como el caso de Remdesivir, el caso de hidroxicloroquina, que por cierto, estos dos eran fármacos que teníamos en el arsenal terapéutico desde hace muchos años. Son fármacos previos aplicados a una nueva necesidad. Otros fármacos que actúan no directamente contra el virus, sino para modular la respuesta inmunológica, como tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal. Y así existen en este momento estimados alrededor de 250 diferentes protocolos clínicos para buscar fármacos útiles y que están en la fase clínica, por lo cual es posible que en próximas semanas empecemos a tener resultados sobre otros muchos que puedan ser de alta utilidad y seguridad. Es una de las grandes aplicaciones que ha dado también la ciencia y tecnología en esta pandemia, y que esperemos tener pronto resultados. Y como en estos tiempos de COVID-19 la interacción humana se mantiene al mínimo, estos espacios han sido llenados por robots que ya están siendo utilizados en varias partes del mundo. Los robots se han convertido en un elemento fundamental para las empresas para adaptarse a la distancia social. Con menos personas físicamente en un lugar, los robots se han convertido en algo esencial para la limpieza, el almacenamiento y las entregas. Ahora hay un robot. ¿Viene a casa? Creo que ahora tenemos 5 robots en funcionamiento. Hemos tenido hasta 10, dependiendo de la disponibilidad. Y ahora mismo algunos se encuentran fuera del mapa, así que la distancia es mayor. Lo teníamos todo planeado con las entregas y recogidas cuando cerramos la tienda el 1 de abril a los clientes. Y así nos ha llevado 2 semanas poder tener nuestro sistema de entrega a domicilio y pedidos de alimentos funcionando. Al dejar a los humanos fuera de la acción, los robots que almacenan y limpian podrían tener un gran impacto conteniendo la propagación del virus. Telly es un robot totalmente autónomo que está diseñado para ayudar a los pequeños comercios a hacer el inventario en las tiendas. El objetivo de Telly es asegurarse de que nuestro producto esté siempre en el lugar correcto y tenga el precio correcto. Así que con el coronavirus creemos que hay, más que nunca, una buena oportunidad para la automatización y conseguir mejores datos sobre la venta al por menor. Diría que esto impulsará la robótica. No estamos tratando de reemplazar a las personas. Las compañías que generalmente tratan de hacerlo con la robótica a menudo fracasan porque los humanos son más flexibles y pueden realizar muchas tareas. Lo que realmente somos es una herramienta avanzada que les permite producir a un nivel más alto.
El crecimiento de la automatización y la robótica es global. En Rusia, los lugares de trabajo y las paradas de autobús tienen instalados detectores inteligentes que controlan la temperatura. Y en China, este puerto inteligente de 1,3 millones de metros cuadrados, usando el 5G, puede descargar y almacenar la carga automáticamente. Mientras esta pandemia presenta a la humanidad desafíos sin precedentes, la humanidad presenta soluciones sin precedentes para combatirla. De esta manera llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado y le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.